Hasta el año 1734, la palabra vampiro no fue aceptada formalmente en la lengua inglesa. Entonces se le dio una definición clara y enfática. Vampiros. Los cuerpos de personas muertas, animadas por espíritus malignos, que salen de sus tumbas por la noche, beben la sangre de los mortales y los destruyen. Sin embargo, atribuir todo lo relativo a vampiros a la ignorancia, superstición, accidente o desviacionismo resulta peligroso. Porque han existido casos en los que se ha llegado a desafiar la explicación racional. Los relatos de vampiros no han disminuido desde el pasado siglo XVI. Muy al contrario, conforme el vampiro ha ido aumentando su importancia como protagonista, se ha encontrado cada vez con más imitadores. Era probable que una figura sexual y psicológicamente tan atractiva llegara a convertirse en modelo potencial para los asesinos de hoy en día. Siempre han existido asesinos que bebían la sangre de sus víctimas. Debido a la lujuria o por el deseo de poder o por una primitiva creencia de que la sangre ajena contenía propiedades mágicas, se han cometido demasiadas atrocidades. Algunas como las de John Haig, el asesino que bebía la sangre de sus víctimas para dar credibilidad a su supuesta locura. Uno de los criminales que casi con toda certeza bebía sangre fue Ed Gein, un caníbal y asesino en serie, un necrófilo cuyos horribles crímenes comenzaron con el saqueo de tumbas y fueron en aumento hasta llegar a vestir la piel de sus víctimas humanas. Irónicamente, se convirtió en la inspiración de un nuevo género de literatura de horror. Está fuera de discusión el que todavía existen personas en el mundo obsesionadas de una forma u otra con la sangre y que cometerán actos terribles para satisfacer su obsesión, bien bebiendo sangre o bañándose en ella. Todos los años hay noticias de personas que han sido asesinadas y de que sus asesinos cometieron esa clase de atrocidades. Ante esto surgen dos cuestiones. La primera es psicológica. ¿Estamos tratando con personas que tienen problemas psicológicos de alguna clase o estamos tratando con algo distinto? ¿Con alguna clase de problema médico? ¿O realmente hay algo más que todo eso? Está muy claro que algunos de los ejemplos de vampiros actuales, gente que en concreto bebe sangre, tienen frecuentemente problemas psicológicos agudos. Algo más profundo que el hecho de un comportamiento aislado. Por ejemplo, existe un caso muy conocido ocurrido en Australia en el que 4 chicas jóvenes asesinaron a un hombre que habían recogido en un club y la jefa de esta pandilla femenina bebió la sangre de su cuello. Es significativo que esa chica en particular padecía desórdenes de personalidad desdoblada y existen evidencias de que la gente que tiene esta clase de obsesión por la sangre padece desórdenes de tipo similar. Por otra parte, circula una teoría, o quizás deberíamos llamarla hipótesis, según la cual la obsesión por la sangre tiene un soporte físico. Un bioquímico, el Dr. David Dolphin, manifestó en el año 1985 el punto de vista de que tales personas sufrían un caso de deficiencia en la sangre. Este es un caso, por tanto, con base genética, en el que la hemina, o sea, la sustancia colorante de la sangre, es deficitaria, y se sugiere que las personas que sufren esta situación intentan ingerir sangre humana o animal con el objeto de superar su déficit. Pero existen varios problemas respecto a tal hipótesis que está siendo debatida en la actualidad. Se afirma, por ejemplo, que ingiriendo sangre a través del estómago no se supera esta deficiencia. Por tanto, ¿para qué necesita esa clase de gente ingerir sangre si no es para aliviar su problema? La segunda y mayor objeción a esta hipótesis es que la ingestión de sangre es en sí una ayuda, porque no se limitan a la sangre animal.
¿Por qué esas personas necesitan también víctimas humanas? Existe también otra forma de vampirismo que debe ser mencionada, y es la que se ha llamado vampirismo fístico. Es muy conocida para los escritores del ocultismo. Personas como Dion Fortune han escrito mucho sobre ello, y hasta cierto punto algunos autores religiosos también. Merece la pena señalar que en determinadas áreas de la moderna psicología, pero áreas muy controvertidas, también se reconoce al vampirismo fístico en una u otra forma, aunque no se le llama así en psicología. Esencialmente se trata de personas que extraen la energía de otras gentes, que absorben la vitalidad de las víctimas y las dejan exhaustas. Lo más interesante de esta teoría es que afirma que a continuación las personas que han quedado sin vitalidad intentan absorber la de otras, y con ello volvemos al elemento principal del mito del vampirismo, y es que aquellos que han sido vampirizados se convierten a su vez en vampiros. Y el mito continúa. Parece que el interés por el mundo de los vampiros nunca se sacia. Los investigadores afirman que existen al menos 1.200 vampiros reales en el mundo. El término vampiro real se utiliza para denominar a aquellos que son adictos a la sangre humana y que obtienen un placer sexual cuando la beben. Se cree que su número aumenta todos los años. Parece ser que la mayor concentración de vampiros se da en los Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles, que tiene 36 vampiros. El país que menos tiene, al parecer, es Japón. Una forma muy curiosa de vampirismo nos ha llegado bajo el nombre de shamanatismo. La razón por la cual es interesante es que se utiliza como práctica médica. Por ejemplo, tenemos en la Biblia a David, al que se le aconsejó que durmiera con vírgenes jóvenes para conseguir energía, porque se estaba volviendo viejo y su vitalidad disminuía. Se le aconsejó que durmiera con vírgenes para que pudiera absorber energía de ellas. No se le permitía el intercambio sexual, solamente dormir con ellas. También sabemos que Barbarossa, el rey Federico I de Alemania, recurría a la misma práctica, aunque en su caso dormía con muchachos, al igual que hacía el Papa Inocente VIII. También dormía con jóvenes para restaurar su vitalidad. En todos estos casos, nos encontramos ante una forma de vampirismo en que los viejos intentan vampirizar a los jóvenes, extraerles su vitalidad. Se ha dicho que todos esos personajes eran masculinos. Existe en la práctica un elemento característico homoerótico. También es interesante el hecho de que existieron burdeles de esta clase, especialmente preparados para que cierta gente pudiera acudir a ellos. Por ejemplo, en el siglo XVIII había una persona llamada Madame Janus que tenía uno de esos burdeles, y existía otro burdel llamado el Templo de Aurora. En tales lugares la gente pagaba dinero por dormir entre dos vírgenes, mujer u hombre, normalmente mujeres, para renovar sus energías. Pero no se les permitía el intercambio sexual con las vírgenes. Si lo hacían, perdían el dinero depositado y no podían volver nunca más a dormir allí. Es decir, solamente podían dormir con ellas para renovar sus energías. Y por lo que parece, así era. Ahora bien, si obtenían la energía de aquellas mujeres, o bien era debido a otro proceso, no lo sé, ni quiero opinar sobre ello.